Bueno, ahora vamos a hablar entonces, digamos, lo que tiene que ver con los propios métodos de cálculo de nuestras estructuras, que cuando hablamos de cálculo nos estamos refiriendo a determinar, dado un sistema y unas fuerzas externas, entonces determinar solicitaciones en cada uno de los elementos o en alguna parte de nuestro sistema en términos o bien o no o, sino y. Saber de cuáles son las fuerzas y cuáles son los desplazamientos que vamos a tener previsibles en nuestras estructuras. ¿Okay? Entonces, están relacionados las dos cosas. Pues en principio, y creo que lo que en general han visto en las materias hasta ahora, tiene que ver con básicamente con estática y que es dado un sistema estructural y unas cargas externas, determinar en primer lugar reacciones en apoyos y luego de esas reacciones en apoyos, entonces también sacar todo lo que son fuerzas en los distintos elementos. Y bueno, y si tienen la fuerza, por decir algo, fuerza axial en una barra, entonces pueden también determinar cuáles son ya no las fuerzas, o más allá que la fuerza, los esfuerzos en cada una de los puntos o en las secciones o en distintas partes de la sección de cualquiera de los elementos considerados. Y en los mismos términos viene la parte de desplazamiento, que creo que si no me equivoco allí han visto un poco menos a qué se refiere eso. Hay dos puntos importantes con lo que se refiere a desplazamientos, y es que aun cuando calculamos estructuras y entendemos que las estructuras ante las distintas fuerzas externas se deforman porque son miembros en principio elásticos y de hecho más allá que elásticos, elastoplásticos, aun cuando nos vamos en el curso siempre a ceñir a los elementos estrictamente elásticos o que por lo menos nos vamos a estar moviendo dentro de su rango elástico sin entrar a rangos plásticos. eh, Vamos a, digamos, a ver algún detalle de efectivamente qué se refiere esa elasticidad. ¿Okay? Esta laminita que están viendo ahí en pantalla, digamos que ahí tiene de todo un poquito, pero algunas cosas que justamente tenemos que entender allí, ¿no? Una de las ventajas de los métodos energéticos es que en principio, digamos, consideran, eh, eh, pues se pueden, digamos, tomar en cuenta todo lo que tiene que ver no solo con fuerza axial o con los esfuerzos o lo que resulta de flexión por momentos, sino que también se puede incluir lo que son deformaciones por corte, que en sistemas aporticados tienen relativamente poca incidencia. Y también por efectos de torsión, que normalmente vemos torsión principalmente cuando trabajamos en el espacio y no en dos dimensiones, ¿no? No en el plano. Y bueno, y el principio de todos los métodos energéticos lo que habla es justamente de conservación de energía, que para efectos nuestros, o mejor dicho, podemos hablar de energías potenciales, cinéticas, y entendemos que, por ejemplo, el calor también es un modo de energía y la deformación como tal es una manera de hacer trabajo y trabajo es energía también. ¿Okay? Entonces, el principio de los métodos, realmente solo vamos a ver un método, eh, o digamos, lo que vamos a ver se basa en tema de trabajo virtual y sobre la base del componente energético, digámoslo así, lo que vamos a estar manejando es que en este grafiquito, que es el más feito, que es una copia de una publicación que les monté ahorita entre los archivos que encuentran en módulo 7. Es bastante pesado, es el LIR. Eh, es una fotocopia, por decirlo así, un escaneo del libro, por lo tanto es más o menos pesado, pero
Bueno, allí está disponible por el momento. Voy a ver si les copio solamente el capítulo, creo que es el capítulo 9, el que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora. Entonces les copiaría solo eso para que sea más fácil para que lo descarguen, ¿no? Bueno, volviendo a la figura del LIR, hay dos formas de ver el tema de la energía o del trabajo. Y hablamos allí de trabajo externo y trabajo interno. El trabajo externo, si vemos esta figura, se ve en los siguientes términos. Si aplicamos una carga, una fuerza, que aquí la llamamos P, en el punto B, en el extremo de esta barra que está empotrada, en su extremo A, esa fuerza produce un desplazamiento de ese nodo B. Para que se dé ese desplazamiento, la barra tiene que deformarse, algo similar a lo que se ve acá, pues. Entonces, desde el punto de vista de lo que llamamos aquí trabajo externo, eh, recordarán que el trabajo tiene que ver con fuerza y con desplazamiento justamente. Si usted empuja un carro y el carro no se mueve, usted puede estar haciendo mucho esfuerzo, mucha fuerza, pero al final no trabajó, no hizo trabajo. Tiene que ver con entonces con la fuerza, pero por digamos, multiplicada por el desplazamiento que produce esa fuerza en el punto en que está aplicado. Como se ve aquí, entonces tenemos que efectivamente hay trabajo efectuado por la carga P y dado que desplaza el punto B hasta el sitio B'. O sea, lo desplaza en una cantidad que aquí lo llama delta B. El delta en triángulo es el delta mayúscula y como lo ven por aquí también este diferencial también es delta minúscula a efectos de los griegos, ¿no? No vamos a tener que aprender griego, pero sí algunas letritas. Ok, y eso se refiere al trabajo externo. Ahora, internamente la viga está sufriendo deflexión. ¿Bien? En este otro grafiquito se ve un poco como también una viga donde hay un elemento que se pone aquí en términos de un diferencial de X, que aquí ve deformado. Y ese mismo elemento que aquí era diferencial de X se ve que se deforma y ahora pasa a ser una especie de trapecio, y donde las dos caras que aquí originalmente eran paralelas ahora pasan a tener un ángulo entre ellos que lo llamamos aquí un delta phi. Para hacer esa deformación, entonces hay esfuerzos internos en esa pequeña sección que la deforman, o sea, desplazan las caras de esa sección, están desfasadas, ya no son paralelas, hay tanto, digamos, una rotación relativa de una respecto a la otra, como también se puede ver como que hay los dos punticos que están en esta cara de la viga, en la cara inferior, se están separando y los dos puntos que están aquí en la cara superior se están acercando por efecto de un momento que esté ocurriendo allí en esa sección. En definitiva, hay unas fuerzas que están actuando en esa sección y hay un desplazamiento que está ocurriendo. En definitiva, eso es un trabajo y que ya lo estamos definiendo como un trabajo interno. En la medida que nuestro elemento está compuesto de, digamos, en todas las secciones está ocurriendo lo mismo o cosa parecida, hay deformación. En este caso se ve que todos están deformándose, todos estos pequeños elementos. Entonces el trabajo, digamos, hay que evaluarlo para cada una de esas secciones y por eso aquí está escrito como que el trabajo interno que llamamos U es realmente la integración de esas fuerzas que están ocurriendo ahí, entendiendo las fuerzas que pueden ser axiales o que pueden ser momentos, multiplicados por por cada, digamos, por cada elementico que estemos manejando, que si hablamos de diferenciales, bueno, tenemos un diferencial, digamos, sea de X o sea de tita por el radio, o sea, tenemos unos segmentos aquí, unas longitudes en este caso, muy infinitesimales que ya están sujetos entonces a esas fuerzas y consecuentemente el trabajo es la sumatoria infinita, o sea, la integral de todos esos trabajos que se están efectuando en cada uno de esos diferenciales. ¿Ok?
Entonces, de esta condición de que el trabajo externo y el trabajo interno tienen que ser iguales por el tema de conservación de la energía, digamos, eso es lo que está de fondo dentro de todo lo que vamos a ver ahora. Mi propuesta, o digamos lo que yo prefiero, no es plantearnos las deducciones como tal. Para eso justamente están los libros que se pueden ver y pasar y repasar hasta que uno más o menos tenga claro el asunto. Y lo que quiero más es como que capten el concepto de qué es lo que estamos, qué es lo que está de fondo. Ahora cuando en la clase de hoy lleguemos hasta el final de lo que quiero mostrarles, ¿no? Entonces, por una parte está esto que hablamos ahorita, que el trabajo externo y el interno tienen que ser iguales. Y eso es lo que está de fondo en todos estos métodos. Otro detalle es que ya es como de visual, de entender qué es lo que está pasando en cada elemento que conforman nuestro sistema, nuestras estructuras, es el tema de elasticidad. ¿Okay? Hablamos de elementos elásticos. Lo más fácil, creo yo, para visualizar qué es lo de la elasticidad es esta figurita de un resorte, ¿no? Entonces, cuando tenemos un resorte, bueno, él en principio puede estar estable, y en la medida que nosotros lo cargamos, si le ponemos más carga aquí abajo, el resorte efectivamente se nos va a alargar lo que aquí estarían llamando el delta X. Entonces, si para una carga tiene un determinado delta X, si le ponemos el doble de carga, bueno, va a tener un alargamiento mayor al que está aquí en primera instancia, ¿no? Y si le metemos el triple de carga, ok, se va a alargar otros un poco más. Pero un segundo. Entonces, lo que vamos a manejarnos nosotros siempre va a ser, digamos, módulos de elasticidad constante, lo que implica algo como lo que se ve en esta gráfica, ¿no? Que en la medida que tenemos, digamos, va aumentando nuestra carga, nuestra elongación va a ir aumentando, pero de manera lineal. ¿Ok? Entonces, eh, aquí, a ver, bueno, de alguna manera esto es lo que está reflejándose allí, pero no es realmente la fórmula que quería. Déjame ponerle una nota. Ajá. Lo que hablamos, y decimos que de nuestra, ya hablemos de la fuerza, ¿ok? Lo que vamos a decir en este caso es que la fuerza es proporcional, una constante proporcionalidad a eh, a nuestra deformación. Bueno, vamos a poner simplemente, en realidad es a nuestro, vamos a poner así, delta L. ¿Okay? Entonces, en la medida, aquí está escrito un tanto al revés, ¿no? En el sentido siguiente, esta es la fórmula clásica para un resorte. En la medida que nosotros aumentamos la carga, entonces vamos a tener una deformación. Y bueno, de alguna manera, con los resortes se habla de las constantes del resorte. Y eso es como un término de rigidez. Si nosotros hablamos más bien de nuestro delta L, entonces tendríamos que eso es 1 sobre K, o vamos a decir, esto sería F entre la constante del resorte. Y el 1 sobre K normalmente digamos, también, lo que eh, digamos, la letra que usualmente usamos para eso es más bien de flexibilidad, o sea, no debe usar la F para la fuerza, pero tendríamos que, en este caso, digamos, nuestra F, vamos a poner flexibilidad,
sería igual, perdón, tendríamos que L es igual a la flexibilidad por la fuerza. Esta es, digamos, nuestra última formulita por allí. No que importe mucho, esto es solamente una referencia numérica. Perdón, de formulita. De hecho, mejor ni se las graben por el momento para no... Vamos a entrar en lo que es realmente en lo necesario. Ok. Ajá. Lo importante es el tema de la linealidad, o sea, la proporcionalidad entre las fuerzas y la deformación. Eso es lo que en principio tenemos que tener claro. Esta figura que está aquí efectivamente se ve, bueno, una masa sobre el rodillo que está sujeta a una, hay un empotramiento entre comillas aquí, pero no de la propia masa, sino de un resorte. Y aquí un amortiguador que por el momento no asuman como que no existe allí. Vamos a hablar estrictamente del resorte, ¿no? Esto pues está en una condición en principio de equilibrio, pero si aplicamos una fuerza, digamos que hacia la derecha, y estiramos el resorte, se va entonces a generar una fuerza ahí por ese, digamos, por ese desplazamiento que teníamos allí, ese desplazamiento que forzamos aquí con esa fuerza, ¿no? En principio, eh, en la medida que vamos aplicando esa fuerza, nuestro resorte se va alargando y se va generando una fuerza allí adentro también, hasta el momento en que ese desplazamiento multiplicado por esta constante del resorte genera una fuerza en sentido contrario a la que estamos imponiendo hacia la derecha acá y obtenemos un nuevo equilibrio sobre una condición deformada, ¿no? Eso lo pueden ver también como que, bueno, no es, como que tenemos, digamos que nuestra masa, podemos decir que es esto, que es una viga allí empotrada y que esto es algo que es interno dentro de cada segmento de material que compone nuestra viga. Aplicamos una fuerza, cada seccioncita está ocurriendo esto que hace el resorte, pero está ocurriendo en todas las secciones del resorte. Y en definitiva eso se genera una fuerza en sentido contrario. Ahora imagínense lo siguiente, que tal como que fuera un carrito que si esa fuerza, digamos, nosotros la quitamos, quedaría solamente la fuerza del resorte. Y si eso se hace así de manera violenta, por decirlo, se rompe lo que se quita violentamente la fuerza que estemos aplicando, esto va a devolverse, pero no va a devolverse solamente hasta esta posición de equilibrio original, donde no hay deformación del resorte, o sea, el delta L es cero, y entonces delta L por K quedaría en cero, no habrían fuerzas, ¿no? Lo que ocurre en la realidad de una condición de esta es que al quitar la fuerza de acá vamos a tener una masa, una fuerza, y recordarán aquello de masa por aceleración también es fuerza. Entonces la fuerza que estaría aquí aplicada sobre esta masa produciría una aceleración en el sentido buscando retroceder a nuestra masa hacia acá, hasta el punto que llega aquí al equilibrio, pero inclusive dado que ya trae una fuerza inercial, digámoslo así, buscando desplazarse hacia la izquierda. Ahora el resorte, digo, el delta L comienza a ser negativo, el resorte comienza a comprimirse, provocando una fuerza en sentido contrario y entonces se crea ese efecto de vaivén, que es lo que nosotros vemos clásico en una condición de esta, que si lo alamos un poco y lo soltamos, empieza este penduleo en este resorte, se ve un desplazamiento de eso vertical, que en principio no terminaría nunca, de no ser porque existen condiciones de amortiguamiento también internos a nuestras estructuras. Este simbolito que está aquí justamente es el que representa el amortiguador, y el amortiguador lo que hace es disipar esa energía
Y de manera que, al igual que en los carros, que habrán visto quienes hayan tenido la curiosidad o la desventura de que se le haya pinchado un caucho y ven de repente que allá adentro está una espiral, pero además tiene como un tubo adentro que es justamente un amortiguador. Quizás hayan visto también cuando van manejando o van detrás de algún carro más bien viejito o quizás medio estropeado, que de repente cae en un hueco y el caucho queda ahí rebotando y tarda como en quedarse tranquilo nuevamente. Ah, bueno, allí está operando el resorte sin amortiguador. Lo más probable es que tenga un amortiguador roto, porque hasta un amortiguador dañado amortigua un poquito, pues. Lo de los amortiguadores se los menciono porque, bueno, es algo que van a tener a futuro. Ahora, este complejo como tal es lo que van a analizar cuando vean eh, dinámica de estructuras, ¿no? Para nuestro caso nos vamos a centrar en el puro resorte y ese efecto de vaivén eh, de péndulo no lo vamos a considerar porque en principio bajo nuestro esquema en la materia, lo que vamos a considerar siempre es que nuestra aplicación de carga es, digamos, lo suficientemente despacio o gradual, de que vamos a dar tiempo a que efectivamente las estructuras se vayan deformando hasta que se dé el equilibrio y no nos vamos más allá de esa condición de equilibrio. ¿Okay? En ese caso, entonces tenemos, aquí vamos entonces a pasar perdón, una cosita más. Así como aquí con lo del carrito tenemos aquí lo del resorte y el amortiguador, esta figura que está acá, la van a ver más seguido, pues nuevamente cuando vean dinámica, ¿no? Aquí estamos teniendo, digamos, la representación del amortiguador que teníamos por acá. Pero el punto es, ¿dónde está el resorte aquí? No está dibujado como tal, como un resorte. Pero ¿qué hace que nuestra estructura, digamos, haya que aplicar una fuerza para que haga esta deformada? Para que se pueda dar esta deformación, fíjense que lo que se está moviendo aquí son estas columnas que están teniendo una flexión. ¿Sí? Pues la columna, comportándose dentro de su rango elástico, es la que efectivamente está haciendo que si yo aplico una fuerza y hago este desplazamiento y quito la fuerza, ella va a regresar nuevamente a su condición original. Nuestro resorte como tal realmente es la elasticidad de nuestras columnas. Y esta elasticidad, a diferencia de aquí, si veíamos el dibujo rojo como una viga, aquí la columna esta, su elasticidad está sobre la base de flexión y no de deformación axial para esta condición que se ve aquí reflejada. A lo que voy es, internamente todos nuestros elementos efectivamente tienen un comportamiento elástico. Hay como un resorte dentro de ellos, o ellos de por sí son resortes a final de cuentas. Paso a la lámina siguiente. Ajá. Y entonces aquí vamos a empezar no solamente con el tema de resorte, eh, perdón, de conservación de energía, sino vamos a empezar a acercarnos a lo que es trabajo virtual como tal. Entonces, vamos a irnos al caso más sencillo, donde tenemos una barra simplemente apoyada, tiene una carga Q aplicada en su extremo, que va a buscar alargar esa barra. La barra tiene una longitud de L. Y en principio sabemos que siendo que ahorita estamos hablando de elementos elásticos, esa carga Q va a producir una deformación delta, un alargamiento de nuestra barra. Y bueno, y por ahora bueno, podemos quedarnos con esto, ¿no? También podemos ver que, bueno, si le aplicamos una carga, en este caso la puse más pequeña, pero puede ser cualquier cosa. Pero digamos que es una carga que, como ven el tamaño de la flechita, que en este caso es menor que V, es menor que Q, entonces, bueno, va a producir un desplazamiento también, un alargamiento un poquito más pequeño que lo que produjo la carga Q. De aquí lo del tema de la linealidad o la proporcionalidad
entre las fuerzas y los desplazamientos, ¿no? Y bueno, y si ponemos una carga que sume las dos, entonces vamos a tener una deformación que acumula las dos también, las dos deformaciones. Ahora, lo que está dibujado en este recuadro, están dos deformaciones ahí, una moradita y otra azul. Lo que estoy representando allí es dentro de la linealidad, digamos, para una barra que tiene un módulo de elasticidad específico, una barra, la barra es de sección constante y toda es hecha del mismo material homogéneo. Entonces decimos que para una carga Q tenemos una deformación delta, y si estamos hablando de que vamos aplicando esa carga como que poco a poco, por decirlo así, en la medida que vamos teniendo la carga va creciendo, la deformación va creciendo, y digamos que tenemos una pendiente constante que corresponde justamente a nuestro módulo de elasticidad. ¿Okay? La pendiente de esta recta es nuestro módulo de elasticidad. Y hasta dónde llega está dependiendo justamente de la magnitud de la carga que estamos aplicando. A los efectos de cuando lean en el LIR o en cualquier otro de la literatura, lo que tiene que ver con trabajo virtual y métodos energéticos, hay una cosa que en general uno pasa como que por alto, y es que es ese que les mencioné en la lámina anterior, que es el supuesto de la gradualidad de la aplicación de la carga. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí se ve efectivamente que, bueno, se va aplicando la carga y vamos llegando aquí, aunque no es una gráfica de tiempo, pero lo que se entiende claramente es que nosotros no brincamos, al poner la carga, no brincamos, digamos, verticalmente desde una deformación cero hasta una deformación delta, sino que vamos acompañando a la carga. Algo que les puedo decir es lo siguiente. Cuando nosotros digamos que tenemos aquí, qué sé yo, 1 kilo amarrado a este resorte, y entonces él está bajo esta condición que se ve aquí dibujada, ¿no? Si ese kilo nosotros cuando está en esa condición de equilibrio, aquí arriba vamos a tener una reacción efectivamente de 1 kilo también, ¿ok? Cuando está en la condición de equilibrio. Si nosotros buscamos montarle otro kilo más acá, o sea, subimos a 2 kilos, ¿sí? Digamos, él va a tener este nodo va a tener un desplazamiento hacia abajo, lógicamente, lo que ya hablamos. Pero apenas pongamos esos 2 kilos acá, en la reacción aquí en su apoyo no va a llegar, no va a ser 2 kilos. Porque de hecho, el resorte con esa longitud que tiene no es capaz, no representa los 2 kilos. ¿Qué es lo que ocurre? En el transcurso de que la posición de la carga llega a su nueva posición de equilibrio, es que la reacción aquí va a estar creciendo. Pero ¿dónde está entonces la conservación de energía allí? Justamente va a estar en la aceleración que se produce si nosotros, entre comillas, instantáneamente montamos ese segundo kilo. ¿Okay? Él va a producir justamente una aceleración en esta masa, dada esa fuerza que multiplicada por esta masa, digamos, tendríamos allí que la aceleración es fuerza sobre masa. Entonces tenemos una aceleración que se nos está generando y que se va a ir amortiguando, o digamos, disminuyendo en la medida que efectivamente el resorte comienza a oponerse a ese desplazamiento, o sea, las fuerzas entran a equilibrio, y allí es cuando entonces se van a reflejar la reacción aquí como una gradualidad. Efectivamente va pasando, es una transición desde la fuerza de 1 kilo que tenga allí y pase a la de 2 kilos. Va a haber una gradualidad que va a ser una transformación entonces eso de energía en aceleración y desaceleración. Así es el caso si tuviese amortiguamiento. Poco ese es lo que está allí de fondo, ¿no? Volviendo a nuestro gráfico, entonces decimos, bueno, en esa gradualidad nosotros si aplicamos la carga Q tenemos esta condición, y si aplicamos la carga B, entonces, bueno, como una carga B más pequeña, vamos a tener una delta que es minúscula,
pero que van a tener en común que es efectivamente la misma pendiente. ¿Ok? Y si aplicamos las dos fuerzas, digamos, una y luego la sobrecargamos con, digamos, aplicamos Q y después aplicamos V, es lo que está puesto en esta gráfica. Aquí está, desplazamos Q y luego montamos a V. Le metemos la carga V y entonces tenemos nuestra información que es delta mayúscula más delta minúscula. Ahora, en términos de trabajo, vamos a tener que, sabemos que trabajo es fuerza por desplazamiento. En definitiva, lo que eso está significando es que nuestro, un segundo, el trabajo es esto que está acá, es esta área que tenemos por aquí, ¿ok? Fuerza por desplazamiento, ¿ok? En nuestro caso, con dada esa gradualidad, bueno, sería el área de un triángulo. Por el momento eso es lo que menos nos interesa, pero que tiende a confundir en el DIR. Si uno piensa fuerza por desplazamiento, bueno, si es el total por el total, sería el área del rectángulo completo. Pero dada la gradualidad, este es nuestro desplazamiento, entonces realmente el área bajo la curva es lo que nos está mostrando cuánto es el trabajo efectuado. Cuando hablamos del segundo caso, entonces, bueno, si montamos primero B, entonces tendríamos aquí este trabajo efectuado. Pero ahora fíjense una cosita que, ajá, ¿y qué pasa entonces si ponemos A y ponemos B? O sea, perdón, en este caso Q y B, las dos cargas, una a continuación de la otra. Tenemos esto aquí. Y bueno, resulta que esta es nuestro gráfico como tal. ¿Okay? Ahora fíjense, esta área más esta área no es lo mismo que tenemos acá. Aquí tenemos un rectángulo que efectivamente es trabajo que se realiza, ¿no? Entonces, bueno, ¿y de dónde esto, digamos, de dónde está saliendo realmente, ¿no? De que cómo es esto que esto más esto no es esto mismo, ¿no? Pero, digamos, esto tiene todo el sentido del mundo, esto tiene todo el sentido del mundo, pero también esto tiene como que todo el sentido del mundo. Entonces, ¿qué pasa con este rectángulo? Y la gracia es la siguiente. Este es digamos, el enfoque que diría yo que es un poquito más complicado de verlo, ¿no? Cuando aquí aplicamos nuestra carga Q, ella está actuando sobre todos los elementos de la viga. Y cuando nosotros llegamos después y le metemos esta carga B, ella a su vez está también trabajando, no digamos, él no está produciendo como el diferencial de longitud. O sea, B no solo produce solamente el pedacito adicional de alargamiento para llegar a este total, ¿no? Esta carga B está afectando a toda nuestra longitud de barra, nuevamente. Y entonces, lo que quiero decir es que si bien esta Q produce este alargamiento y esta B produce este alargamiento, el que luego entre B a trabajar sobre esto de acá, él va a tener un efecto sobre otra vez toda la barra nuevamente. Y entonces, todo eso es un trabajo que, bueno, no corresponde a esto. Corresponde justamente a esto que está aquí.